invito a juntar conmigo esta tarde. Vamos a cantar del Dios de lo imposible y vamos a poner todo nuestro corazón delante de Él hoy. Amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuyo es el honor, Señor, Dios de lo imposible. Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuyo es toda la gloria, Señor. Tuyo es todo el honor. Cantamos, Dios, Dios de lo imposible, te adoramos. Es invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor para siempre, mi Señor. Para siempre, mi Señor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad, Señor.
Dios de lo imposible, el Dios de lo imposible, el Dios de lo imposible eres tú. El Dios de lo imposible, el Dios de lo imposible, Dios de lo imposible eres tú. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor, tuya es, cantamos, tuya es toda la gloria. Oh, tuyo es todo el honor. Entrego todo, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero estar con tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Yo soy Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Yo soy Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Este lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, lo que harás en mí,
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Te exaltamos, te levantamos para siempre, para siempre. Oh, oh, oh. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, cantamos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Que seas glorificado, Hijo de Dios. Quiero hacer tu voluntad, Señor, para siempre. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Oh, a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Señor, en esta tarde entregamos todo nuestro corazón hacia ti, Señor. No solo una parte, Señor, sino todo nuestro corazón hacia ti, Señor. Tú dices en tu palabra que a nosotros nos quieres caliente o frío, no en el medio, Señor. Y queremos ser en fuego para ti, Señor. No queremos ser fríos, Señor, sino en fuego hacia ti, Señor. En fuego para evangelizar, Señor, para adorar, Señor, para conocer más de ti, Señor. Haznos en fuego para ti, Señor, completamente rendidos a tus pies, Señor, a tus pies. Todo a Cristo entregamos, todo a Cristo entregamos, declaramos juntos. Todo a Cristo entregamos. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por tu palabra, Señor.
que esté con nosotros hoy a través de la palabra que va a entregar el Pastor Juan. Que no salgamos de este video sin estar cambiados, sin ser cambiados por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Digamos amén y amén. Bendiciones. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Hola, buen día para todos, querida iglesia, amigos, familia. Bienvenidos a esta transmisión de Iglesia en Casa. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes en este día. Hoy estamos continuando con nuestro tema de la semana pasada acerca del anticristo, un tema supremamente interesante. En las últimas semanas hemos estado estudiando las señales que Jesús dijo que iban a indicar el fin de los tiempos. Y bueno, pues eso lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 24, cuando Jesús le reveló a sus discípulos estos eventos que ocurrirían antes de su segunda venida y del fin del mundo. Así que por favor, dame toda tu atención por los próximos minutos, reúne a tu familia, ten tu Biblia en la mano y enfoca tu atención en lo que Dios nos habla hoy en su palabra. Por favor, honremos este tiempo. Este tiempo es un tiempo especial. Iglesia en casa, silencia tu teléfono como lo harías normalmente en el templo, en la casa de Dios, y que nada nos interrumpa recibir la enseñanza de la palabra de Dios en este día. Por favor, comparte esta transmisión con tus familiares, con tus amigos, en tus redes sociales, y juntos podemos llevar este mensaje a cientos y cientos de personas en diferentes lugares. Muchas gracias por ser parte de ese gran impacto de evangelismo y discipulado. Muy bien, acompáñame por favor a orar y vamos a pedir sabiduría, entendimiento para comprender lo que Dios nos quiere hablar por medio de su palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Por favor te pedimos que nos ilumines, que nos des entendimiento y nos des sabiduría en este día para comprender lo que tú nos quieres hablar. Por favor, ayúdanos a comprender todo lo que nos hablas en este día por medio de tu palabra. Te rogamos, por favor, que nos ayudes a permanecer fieles a tus enseñanzas y que podamos ser constantes en tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, llevamos una muy buena temporada en este año, compartiendo una serie de enseñanzas que yo pienso que son muy relevantes. Estos tiempos que estamos viviendo son increíbles. Como mencionamos anteriormente, pues entiendo que estos temas son controversiales. Hay muchísimos puntos de vista diferentes en referencia a las profecías bíblicas. Así que pues estamos haciendo un estudio sencillo, pero bien fundamentado en las Sagradas Escrituras. No estoy tratando de convencerte, menos de atemorizarte.
Mi propósito es informarte y ser una voz de alarma en este tiempo donde la vida nos ha sorprendido con muchos eventos y cosas que a muchos nos tienen asombrados. Lo cierto del caso es que Jesús dijo que este mundo en el que vivimos un día llegaría a su fin. Y Él y sus discípulos nos dejaron constancia en las Escrituras de las cosas que debíamos saber referente al fin de los tiempos. La semana pasada iniciamos el tema del anticristo. Vimos que no solamente será un hombre lleno de la presencia de Satanás, sino que también ha sido un espíritu que ha estado en esta tierra por siglos y que ha estado controlando las vidas de varios personajes en la historia, y que estos hombres han estado en contra del pueblo de Dios, tanto de judíos como de cristianos. Lógicamente, pues han estado atacando y rechazando todo lo que tenga que ver con Dios. Por ejemplo, tenemos algunos como Calígula, Nerón, Napoleón, Hitler y otros líderes más. Ahora, para entender mejor la función del anticristo, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Dios se ha manifestado a la humanidad como Dios en sentido general, pero también como Jesucristo, es decir, Dios hecho hombre. Y también se ha manifestado como el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, es decir, la presencia de Dios que habita en esta tierra y en la vida de cada creyente en Jesucristo. Ahora, de la misma forma, Satanás, el diablo, que es un imitador, un impostor, ha hecho exactamente lo mismo con el anticristo, el cual será un líder mundial, un hombre que va a estar bajo el poder de Satanás. Y en tercer lugar está el espíritu del anticristo o el falso profeta, que va a estar fungiendo como una trinidad diabólica. Ahora, quiero animarte a ver la primera parte de esta enseñanza para que pues puedas tener un concepto un poco más amplio de lo que es este interesante tema que estamos tocando. Vamos a mirar en las próximas semanas enseñanzas muy importantes, muy interesantes, que tienen que ver con la marca del anticristo, también llamada el 666 o la marca de la bestia. Hace muchísimo tiempo se viene hablando, especulando sobre esta marca y cómo va a ser la manera en que a través de ella el anticristo va a tener un control total de las personas en esta tierra. Hace unos años atrás se inició la fabricación e implementación de dispositivos electrónicos muy pequeños que están siendo inyectados o insertados en la piel, en la mano de diferentes personas en diferentes organizaciones y empresas, y de esa manera ellos tienen acceso a instalaciones, edificios, abren puertas, pueden realizar sus pagos electrónicamente, pueden tener acceso inmediato a su historial médico, pueden tener un sistema de localización global o GPS en caso de, lógicamente, un secuestro y bueno, cosas como estas. Es increíble cómo la tecnología ha avanzado y cómo nos ha ido trayendo a un punto en la vida donde toda nuestra información se ha ido condensando cada día en pequeños dispositivos, al punto de tener hoy en día en la muñeca un pequeño reloj que para lo que menos sirve es para ver la hora. Pues ahí en esos pequeños relojes tienes cantidad de información personal, localización GPS, la capacidad de realizar pagos electrónicos en diferentes tiendas, en almacenes, como a través del Apple Pay y otros tipos de sistema de pagos. Puedes enviar dinero, recibir dinero, bueno, infinidad de cosas. Ahora, por favor, entiéndanme, no estoy diciendo que esta es la marca de la bestia, ni el chip, ni ese otro tipo, pues, dispositivos como los Apple Watch y cosas así. Lo que sí estoy diciendo es que la mente del ser humano y de toda la humanidad en general está siendo programada para depender cada día más y más de los dispositivos electrónicos. Déjame darte un sencillo ejemplo. Supongamos que un domingo sales para la iglesia y a los 5 minutos de haber salido de tu casa
te das cuenta que dejaste la Biblia en la casa. Lo más probable es que digas, bueno, no importa, ya voy un poco tarde y como tengo la aplicación de la Biblia en mi celular, pues no hay ningún problema, está bien. Pero si fuera el celular el que se te olvida, ¡wow! Entras en pánico existencial y haces lo que sea necesario para tenerlo nuevamente en tu mano, aunque llegues tarde a tu cita con Dios. A ese punto hemos llegado en la vida. Muy bien, vamos a observar entonces este pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 13, que nos muestra con mayor claridad este tema sobre la aparición de la bestia y el anticristo. Pero antes, permíteme definirte algunos términos para definir muy bien lo que este pasaje dice. Primero que todo, el libro de Apocalipsis fue escrito por el último de los apóstoles en quedar vivo, quien fue el apóstol Juan. Él fue desterrado a la isla de Patmos en Grecia, en el mar Egeo, y allí en esa isla Dios le reveló la totalidad de los eventos finales de la humanidad, que hoy conocemos como el Apocalipsis en nuestras Biblias. Este pasaje nos habla de dos bestias. La primera bestia hace referencia al anticristo o a un líder político llamado también en otros pasajes el inicuo o el hijo de perdición o el hijo de pecado. Y aunque es un ser humano, la Biblia lo cataloga como una bestia por su maldad, su perversidad y por su carácter inhumano. Ahora, la segunda bestia que aparece allí en este pasaje hace referencia al falso profeta o al líder religioso, quien va a dar todo su apoyo y respaldo al anticristo o primera bestia. Y en tercer lugar, este pasaje nos habla de un dragón que hace referencia a Satanás. En cuarto lugar, se menciona a los santos de la tierra. Y esto hace referencia a las personas convertidas a Jesucristo durante el periodo de los 7 años de la tribulación. No se refiere ni a la iglesia ni a los cristianos, obviamente que fueron fieles durante toda su vida antes de la tribulación, no se refiere a ellos. Ellos, eso ya lo vimos que la iglesia no va a estar en la tribulación, no estará en la tierra durante ese tiempo de prueba. Entonces vamos a mirar ahí en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 1 al 2. Dice así: y el dragón se plantó a la orilla del mar. Recuerde que es Juan el que está aquí hablando, el apóstol Juan que está escribiendo este libro. Dice: entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león, es decir, con boca como de león. El dragón le confirió, oído a esto, el dragón, es decir, Satanás, le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Repito esa última parte que se refiere a Satanás. Dice, el dragón le entregó, le confirió a la bestia, al anticristo, le entregó su poder, su trono y gran autoridad. Ahora, no tenemos en claro exactamente en qué lugar geográfico va a surgir la bestia, el anticristo. Lo que sí sabemos es que debe ser en el Medio Oriente. Aquí dice claramente que surgirá del mar, y eso en la Biblia simboliza naciones, específicamente surgirá de naciones impías. Cuando en la Biblia se habla del mar se refiere a gente, a personas. Esta entonces es la misma bestia que se refiere el profeta Daniel en el capítulo 7, cuando habla del cuerpo pequeño, diciendo que será un gran rey que tendrá una boca que hablará grandes cosas. Será una persona supremamente elocuente, pero también una persona blasfema, maldiciente, que va a amenazar también a la humanidad y a decir grandes cosas. Dice allí que detrás de esa apariencia como un gran líder político y muy elocuente,
habrá un ser diabólico y perverso, una persona orgullosa, cruel y sin compasión. El anticristo entonces es como la combinación de las tres bestias que profetizó el profeta Daniel muchísimos años atrás. Habla de un león, de un oso y de un leopardo. Esto significa que el anticristo, es decir, en el anticristo estarán contenidos todo el mal y la perversidad de los imperios de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio de Grecia y el imperio de Roma. Toda esa maldad que hubo en esos imperios va a estar contenida en este hombre. El propósito de la bestia, del anticristo, será dirigir las miradas de todos hacia el dragón, es decir, hacia Satanás, para que lo adoren y le sirvan, aunque se presentará como un líder fuerte y carismático que ofrecerá muchas soluciones y soluciones eficaces a la decadencia de la sociedad y de la humanidad en ese momento. Bueno, de hecho, la sociedad en este momento va en este rumbo, está requiriendo soluciones políticas, económicas, soluciones de salud mundial, soluciones sociales y muchísimas otras más. Ahora, lo más increíble de todo es que la Biblia nos dice que la mayor parte de la humanidad le va a creer al anticristo. Y eso es lo que pasa cuando las personas no creen a la verdad. Están condenadas a recibir la mentira. Las cabezas y cuernos y diademas de esta bestia nos dejan ver que este ser tendrá una influencia y un gobierno poderosísimo a nivel mundial. Esto no es nada de asombrarnos, pues en el pasado algunos gobernantes de la historia han querido ejercer ese dominio y ese poder, aún han pretendido creerse Dios aquí en la tierra. Voy a darle algunos ejemplos. Por ejemplo, Nerón exigía que lo llamaran el Eterno y el Salvador del mundo. También Domiciano, él exigía a sus súbditos que lo llamaran nuestro Señor y nuestro Dios. ¡Wow! Imagínate eso. Entonces, esto nos deja ver que ese espíritu demoníaco que le da poder al anticristo ha estado presente en muchos gobernantes de la historia de la humanidad. En este pasaje de Apocalipsis lo dice claramente, que es Satanás quien le ha dado o le ha entregado al anticristo su poder, su trono y gran autoridad. Observamos allí la similitud que hay con Jesús, quien dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdas eso? Más tarde Jesús asciende, se sienta en el trono y aquí se está enfatizando esa copia o esa imitación que el diablo trata de hacer con Jesús. Ahora, recordemos que aunque aquí se le mencione como una bestia, este hombre será un ser humano común y corriente. La única diferencia es que la totalidad del poder de Satanás estará sobre él. Vamos a mirar los versos 3 y 4 allí mismo en Apocalipsis 13. Dice: una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, oído a esto, el mundo entero, fascinado, iba tras la bestia. Dice, y adoraban al dragón, porque había dado su autoridad a la bestia. También dice allí, adoraban a la bestia, es decir, al anticristo, y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Ahora, sin muchos detalles, la Biblia nos dice que esta bestia fue herida de muerte. No sabemos si fue un tipo de atentado, un ataque o algo similar, o aún probablemente un engaño. Y aunque la herida aparentemente fue mortal, luego dice allí que fue sanada milagrosamente. Aunque eso también será una imitación o un plagio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pueden ver cómo hay una gran cantidad de similitudes, de una cierta envidia que existe en este ser malévolo, Satanás, hacia nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, lo que veo allí, ¿no?, lo más irónico aquí en este pasaje que nos cuenta el apóstol Juan, es que cuando Jesús se presenta delante de la humanidad, después de que es arrestado, todos gritan: crucifícale, crucifícale. Pero aquí el apóstol Juan irónicamente nos está mostrando que cuando este impostor se presente delante del mundo, la gente lo va a amar, lo van a recibir, lo van a coronar como rey, lo van a recibir. Dice allí: el mundo entero queda fascinado con este impostor, con este anticristo. Ahora, Jesús mismo lo dijo de esta manera en capítulo 5 de Juan, verso 43. Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Dice allí: y ustedes no me recibieron, no me creyeron. Mas si otro viniere en su propio nombre, a ese lo recibirán. Increíble. Qué tremendo que Jesús haya declarado esas palabras, diciendo: yo que soy el verdadero Dios, he venido a este mundo a salvarlos, y no me recibieron, me rechazaron. Pero cuando venga otro en su propio nombre, a ese sí recibirán. ¡Wow! En este pasaje de Apocalipsis, entonces vemos que el propósito principal del anticristo es que todos adoren a Satanás. Pues al recibir la milagrosa sanidad de esa herida, dice que todos se maravillan y adoran al dragón, a Satanás. Y eso es lo que este ser siempre ha deseado. Desde que estaba en el cielo cerca de Dios, él quiso sentarse en el trono de Dios. Y este pasaje nos dice que el mundo entero estará fascinado y dirán: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá contra ella? Esa es la pregunta que el mundo entero se hace. ¿Quién como este hombre? Wow, es algo sin igual para ellos. Pienso que en ese momento Satanás se va a sentir realizado en la cima del mundo. Y la respuesta que el mundo hace, la pregunta que el mundo hace, va a ser resuelta al final, cuando Jesucristo regrese, venza al anticristo y lo lance al lago de fuego, aunque se sienta realizado, que llegó a la meta y a la cúspide de sus anhelos y sus deseos. Esa respuesta a la pregunta de la gente va a venir momentáneamente y va a ser vencido, va a ser derrotado y lanzado eternamente al lago de fuego. Gloria a Dios por eso. Entonces, este pasaje nos muestra que el ser humano necesita adorar a algo o a alguien. O adoramos a Dios o terminaremos adorando al diablo. Bueno, vamos a continuar con el pasaje en el verso 5. Dice allí: a la bestia se le permitió hablar con arrogancia. Oído a esto, se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Preste atención a esto, por favor. Verso 6. Dice: abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. Entonces, en esta parte de este pasaje se nos dice que otro de los propósitos del anticristo será desacreditar a Dios arrogantemente y hablar mal de él. Y esto será con un simple propósito: tomar el lugar de Dios, de ser ese impostor. El pasaje aquí también nos deja en claro que esto es algo que Dios en su soberanía lo va a permitir. Qué bueno le va a parecer esto a los que actualmente reniegan de Dios y maldicen de Dios y se burlan. Wow, en ese tiempo van a decir: llegó nuestro tiempo. Qué tremendo. Ahora, este pasaje nos dice claramente que esto no será por un tiempo prolongado. Solamente se limitará, dice allí, a 42 meses, es decir, 3 años y medio. Esto corresponde a la segunda parte de los 7 años conocida como la Gran Tribulación. Allí podemos ver que Dios está totalmente al control de todos los eventos finales. El mal nunca
podrá hacer nada sin la autorización, sin que Dios lo permita. Y ahí en Daniel capítulo 7, 24 al 25, se profetizó específicamente acerca de esto que vemos aquí en el Apocalipsis. También quiero mostrarte otro pasaje en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Dice: durante una semana, preste mucha atención por favor, ese gobernante hará un pacto con muchos. Nos habla allí de una semana, y eso es una semana profética que se ha entendido escatológicamente como un periodo de 7 años. Cuando dice allí esa última semana que se hace un pacto, dice allí que se va a hacer un pacto, es decir que el periodo de 7 años de tribulación empieza con un pacto, un acuerdo de paz entre Israel y los enemigos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pueblos que están en contra de Israel, es decir, los árabes, los palestinos. Dice allí que cuando se firme ese pacto, va a empezar o va a dar inicio el tiempo de la tribulación. Ahora, es importante aclarar algo. En estos días hemos escuchado noticias que ya se está hablando de unas firmas y de unos acuerdos, de unos pactos o acuerdos de paz en el Medio Oriente. No estoy diciendo que esto ya va a iniciar y ya va a ocurrir. Lo que estoy diciendo es que, wow, estas cosas ya están empezando el camino como que se está preparando y se está allanando para empezar este proceso que la Biblia nos viene hablando hace muchísimos años atrás. Increíble lo que está pasando y lo que estamos viendo en nuestros días. Entonces estamos leyendo aquí Daniel, que se escribió cientos de años antes de que Cristo naciera. Dice que durante una semana este gobernante hará un pacto con muchos, pero que a media semana, es decir, a la mitad de esa semana profética, es decir, 3 años y medio, a la mitad de la tribulación, pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Es decir, el anticristo cancelará y anulará todo tipo de adoración a Dios y todo tipo de ofrenda que se le entregue a Dios. Mira lo interesado que está el diablo, que no se le sacrifique a Dios alabanza ni que se le entreguen ofrendas a Dios. Dice allí: sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios. Esto es lo que va a hacer el anticristo hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. ¡Wow! Entonces, aquí nos habla de la semana profética de Daniel. Lo repito, la última semana que se refiere o hace referencia a estos 7 años. Es decir, a la mitad de esta semana, a los 3 años y medio, el anticristo se levantará a cometer toda clase de sacrilegios en contra de Dios y de su pueblo. Y va a iniciar una gran persecución contra los judíos y los demás creyentes que estén en ese periodo en la tierra. El apóstol Pablo dijo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice allí: hablando del anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Hoy en día encontramos en nuestro mundo gobernantes, encontramos gente de diferentes ámbitos de la sociedad que están como que rabiosos, airados, con odio en contra de Dios y de los cristianos. Se levantan en contra de la Biblia, en contra de cualquier persona que hable acerca de Dios, que quiera orar, cualquier deportista, actriz, actor, que quiera hablar de Dios, ellos van en contra y se levantan. Y dice allí que ese mismo espíritu va a estar en el anticristo y se va a levantar en contra de todo lo que lleve el nombre de Dios o sea objeto de adoración. Eso quiere decir que él quiere la adoración. Él se va a adueñar del templo y va a pretender ser Dios. Bueno, continuamos con el verso 7 en nuestro pasaje de Apocalipsis, capítulo 13. Verso 7 dice que al anticristo se le permitió, se le dejó hacer guerra a los santos y vencerlos.
Y luego dice allí, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. En ese momento entonces se iniciará una gran persecución contra toda persona que profese la fe en Jesucristo, y muchos tendrán que pagar con su propia vida esa confesión o esa profesión de fe. De hecho, hoy en día en muchos países esto ya está sucediendo. Y la pregunta que se me viene a la mente en este momento es si los cristianos que vivimos en estos países occidentales, que son tan cómodos y tan relajados, en realidad estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra fe. Esa es una buena pregunta para que tú y yo reflexionemos el día de hoy. Jesús nos habló claramente sobre esas persecuciones. Aún el Señor dijo que si a Él, el Señor, lo habían perseguido, a sus seguidores también los perseguirían. Y que los iban a llevar ante tribunales y que allí ellos podrían dar testimonio de su fe y de su confianza en Dios. Eso está en Juan capítulo 15, verso 20 y en Marcos capítulo 13, versículo 9. Ahora, en este pasaje de Apocalipsis también se menciona que el anticristo se le va a entregar autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Es decir, que el dominio del anticristo será a nivel mundial. Y el propósito va a ser unificar la economía, la política y la religión mundial. Y este es el proyecto que hoy en día ya anda caminando a pasos agigantados. Y lo conocemos con algunos nombres como el nuevo orden mundial o globalización o cosas como esta. Nunca antes en la historia de la humanidad ningún hombre gobernante había logrado este cometido. Muchos lo han intentado, pero solamente el anticristo lo va a lograr. Va a lograr esa unidad de la economía, una sola moneda, unidad política, una sola religión. Hoy se está hablando de que las religiones deben unirse en una sola, musulmanes, católicos, protestantes, hindúes, budistas, bueno, que todas las religiones dicen creemos en un solo Dios, que somos hermanos, que debemos unirnos y orar todos juntos a ese Dios. No. Eso no es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Puede que muchas religiones crean en un Dios, pero no es el Dios que habla la Biblia. Cada religión tiene su Dios. Hay religiones que tienen cientos y miles de dioses, pero ellos no creen en Jesucristo. Jesucristo fue el único que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo, nadie va al Padre, si no es a través de mí. Entonces, este es el plan del anticristo: unificar la religión, la política, la economía y muchísimas otras cosas más. Y esto en ninguna etapa de la historia se ha dado. Nadie ha logrado hacer eso. El anticristo lo va a lograr. Ahora, cabe anotar que será el primero en hacerlo, pero también será el último en hacerlo. No le va a durar la dicha mucho tiempo, van a ser solamente 3 años y medio que se le va a permitir hacer eso. Bueno, vamos al versículo 8. A la bestia la adoraron todos los habitantes de la tierra. Oído a esto. Al anticristo, dice allí, lo adoraron todos los habitantes de la tierra. Luego dice allí, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, dice, en el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Entonces dice que la humanidad entera adoró a la bestia. Solamente aquellas personas, aquellos creyentes en ese tiempo, aquellos que han sido separados por Dios, que han sido marcados, sellados por Dios, que han entregado sus vidas a Dios, dice que ellos son los únicos que no van a adorar a la bestia, pues sus nombres ya están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Entonces, este versículo 8, wow, me parece supremamente dramático. Es impresionante para mí
el leer lo que está diciendo este versículo. Dice allí que todos los habitantes de la tierra terminaron adorando a la bestia. ¡Wow! Increíble. Y aquí en mis notas, en esa parte puse una carita triste, porque me parece impresionante que Dios, el creador de este mundo, creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y después de un gran error que cometió el ser humano, cayó en pecado, desobedeció, Dios mismo viene personalmente a salvarlos, y aún así la gente terminará adorando a Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo de toda la humanidad que Dios formó. Esta es la decisión que cada persona deberá tomar al final. O decide creer en Dios o terminará creyendo en el diablo. O decide creer a la verdad de Dios o terminará creyendo la mentira del diablo. Solamente hay dos opciones, querido amigo que me escuchas. Este pasaje claramente nos dice que habrá un grupo de personas creyentes en Jesucristo que no se dejaron engañar ni marcar por la bestia, y que los nombres de ellos están escritos en el libro de la vida. Estas personas que aparecen aquí son personas que probablemente simpatizaron con el cristianismo y que, aunque medio creían, nunca tuvieron un compromiso serio con Dios. Como se dice allá en mi país, se la pasaron vacilando con Dios. Así que en el momento en que sus familiares y amigos creyentes, más millones de personas en todo el mundo, personas fieles a Dios, cuando desaparezcan de la faz de la tierra en el momento del rapto, entonces estas personas en ese preciso momento, ellos, medio creyentes, medio simpatizantes, obvio no se van a ir en el rapto, van a ser dejados atrás, pero en ese momento ellos van a reconocer y van a creer con todo su corazón que todo lo que les habían dicho era verdad. Y aunque ya sea demasiado tarde, aún tendrán una última oportunidad durante el periodo conocido como la tribulación. La única diferencia es que probablemente les cueste su propia vida. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 8. Dice, el que tenga oídos, que oiga. Bueno, quiero terminar esta parte el día de hoy con el versículo 9. Perdón, es el versículo 9 que está allí. Estamos leyendo el versículo 9 donde dice, el que tenga oídos, que oiga. Esta frase que aparece allí, el que tenga oídos que oiga, en el idioma original trae una doble implicación. No es solamente el oír, una enseñanza, es oír, pero tener una intención de obedecer y de perseverar en aquello que se ha oído. No es oír nomás, es tener un deseo. Es tener una intención de obedecer y de perseverar en la fe. El Señor Jesucristo lo mencionó varias veces en sus parábolas y en sus enseñanzas. Él dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, esto lo podemos ya tener bien claro lo que significa. Ahora, yo pienso que no será imposible, pero sí creo que será bastante difícil poder permanecer en la fe durante el periodo de la gran tribulación. Es decir, las personas que se queden durante ese periodo y reconozcan a Jesucristo en medio de ese periodo de la gran tribulación, pues lógicamente va a ser el tiempo donde el anticristo va a estar reinando y ejerciendo su poder y su maldad sobre la tierra. Ni la iglesia ni el Espíritu Santo va a estar en esta tierra. Así que cada persona estará bajo su propia fortaleza y bajo su propia responsabilidad. Y serán tiempos supremamente difíciles, tremendos en esta tierra. Así que familia, amigos que nos escuchan, mi trabajo como pastor y como servidor de Dios ya está hecho. Ya te anuncié, ya te expuse la verdad del mensaje de la palabra de Dios. Así que a partir de este momento es tu responsabilidad rechazarla
o recibirla, aceptarla o continuar burlándote de Dios, burlándote de las iglesias, de sus ministros, pastores, etcétera. Eso ya es decisión tuya. Como dice el dicho, guerra avisada no mata soldado. Pero mi deseo y mi oración es que en este día tú seas sensible a la voz de Dios, pues Él está llamando a la puerta de tu corazón. Probablemente en el pasado profesaste la fe cristiana y te descuidaste y en este momento te encuentras apartado de Dios y estás frío como un témpano de hielo. O probablemente esta es la primera vez que escuchas el mensaje de la palabra de Dios. Y aunque no es un mensaje muy fácil de digerir el que estamos dando, hoy tienes la oportunidad de aceptar a Dios en tu vida, poniendo totalmente tu fe en Cristo. También es probable que seas un creyente en Dios, pero estás viviendo una vida tibia, floja y falta de compromiso. Quiero recordarte, préstame atención, a los tibios Dios los vomitará de su boca. En otras palabras, saldrán de su cuerpo y tendrán que ser dejados atrás. Cualquiera que sea la situación de estas tres opciones, hoy tienes la oportunidad de arrepentirte y de volverte a Dios con todo tu corazón. Y eso es lo que tú realmente quieres. Yo quiero guiarte en una oración de arrepentimiento. Te pido por favor que repitas estas palabras con fe y en voz alta. Di, Dios de los cielos, vamos, ora conmigo en voz alta. Di, Dios de los cielos, perdóname por vivir una vida apartada de ti, haciendo mi propia voluntad. Hoy yo reconozco que soy un pecador necesitado de tu gracia y de tu perdón. Me arrepiento de mi maldad y te pido que me purifiques y hagas de mí una persona totalmente nueva. Hoy reconozco que Jesucristo tu Hijo murió en la cruz para darme vida eterna. Hoy te abro mi corazón para que entres en mi vida y me transformes. Escribe mi nombre en ese libro que está en los cielos, el libro de la vida. Y en este día dame tu salvación. Quiero vivir para ti los años que me queden por vivir. Ayúdame por favor a serte fiel, a compartir este mensaje de salvación con todas las personas que pueda. Gracias por hacerme tu hijo. Hoy te entrego mi vida y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Eso es. Qué bueno que hoy te has reconciliado con Dios, has entregado tu vida a Dios. Bienvenido a casa, bienvenido a la familia del Señor, que Dios te bendiga maravillosamente. Te dejo unos consejitos básicos. Por favor, consigue una Biblia, baja la aplicación de la Biblia en tu teléfono celular, en tu tableta, léela diariamente, consistentemente. Habla con tu Padre Celestial por medio de la oración, reúnete con otros creyentes en Cristo y de esa manera puedas continuar creciendo en tu fe y en esta nueva vida que hoy estás iniciando. También te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, que puedas estar presente en nuestras reuniones virtuales, en nuestros estudios bíblicos en línea, y si nos estás viendo o escuchando desde otro lugar, en Latinoamérica o en cualquier otro lugar, por favor déjanos saber lo que Dios está haciendo en ti y de qué manera podemos servirte para que puedas continuar creciendo y afirmando tu vida en Cristo. Envíanos por favor testimonios, preguntas que tengas y pues te declaramos el día de hoy un hombre victorioso, una mujer victoriosa, bendecida y que el día de hoy pues acaba de comenzar una nueva vida. Mis queridos amigos, que Dios me los bendiga, que tengan una semana excelente, bendecida. Déjame por favor orar por ti. Padre Dios, te doy gracias por la vida de cada una de las personas que el día de hoy están viendo este mensaje. Padre, bendícelos. Mi Dios, te pido que los protejas, que los guardes de todo peligro. Te pido por favor que derrames sobre sus vidas bendición en abundancia. Que tu paz gobierne sus corazones, aún en medio de estos tiempos conflictivos, complicados que estamos viviendo. Te pedimos por favor que aquellos que están enfermos, que están afectados por esta pandemia, por cualquier otra enfermedad, te pedimos por favor, Dios mío,
que los sanes, aquellos que están en dolencia, con fiebre, que están pasando momentos difíciles. Te pedimos, Señor, que el poder de tu Espíritu obre milagros en este día. Por favor, trae libertad, trae provisión financiera a aquellos que están en problemas económicos. Pedimos por favor que tu gracia y que tu favor se extiendan en este día sobre cada una de sus vidas y familias. Bendice esta semana que inicia para cada uno. Padre, creemos en tu bendición, en tu protección, en tu cuidado, y así lo declaramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos, familia, hermanos, la próxima semana continuaremos con este tema acerca del anticristo. Hablaremos un poco más sobre la segunda bestia, el falso profeta, y te lo aseguro va a estar supremamente interesante. Así que nos vemos próximo domingo en punto de la 1 de la tarde y el miércoles en nuestro tiempo de discipulado y oración en Casa de Luz por medio de Zoom o del Facebook Live. Así que Dios te bendiga. Un gran abrazo de nuestra parte y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.